everybody and welcome back to Learn with Yoa. En la clase de hoy vamos a ver un tema muy importante. Vamos a aprender a usar have y has, pero en esta ocasión solo lo vamos a ver en simple present, en la estructura del presente simple, porque también podríamos usar este verbo have para otro tipo de estructuras que son más avanzadas, pero hoy solo nos vamos a enfocar en simple present. El verbo have se traduce a tener. En inglés hacemos estas dos divisiones dependiendo de los pronombres personales. Entonces, vamos a usar have para los pronombres personales I, you, we, they. Por ejemplo, I have, you have, we have, they have. Ahora, para estos pronombres de acá usaremos has. Significa lo mismo, significa tener. He has, she has, it has. Now we're going to review some easy examples. Ahora vamos a ver unos ejemplos muy sencillos en los que vamos a tener que elegir entre have y has para completar estas oraciones. La primera dice así: Joanna, a new DVD. Si sustituimos Joanna con un pronombre, ¿cuál sería ese pronombre? Exacto, sería el pronombre she, ella. Lo vamos a escribir aquí para que no se nos olvide. She. Y para el pronombre she, ¿cuál usamos? ¿Have o has? Has. Exacto, usamos has. Entonces lo vamos a escribir aquí. Y quedaría: Joanna has a new DVD. Joanna tiene un nuevo DVD. Ahora pasamos al segundo ejemplo. Juan and Paola, an old camera. Juan y Paola, una cámara vieja. ¿Cuál sería ese pronombre personal para estos dos nombres? They. Sería they. Ahora, ¿cuál de estos dos usaríamos? ¿Have o has? Have. Exacto, utilizaríamos have. Juan and Paola have an old camera. They have an old camera. Excelente. Ahora pasamos a la tercera oración. Pedro, two comics. Pedro, dos cómics. Entonces, Pedro, ya sabemos que nos estamos refiriendo a un hombre, a un niño, a un varón, por ejemplo. Entonces, para Pedro, el pronombre personal sería he. Entonces lo escribimos. He. Y para el pronombre personal he usamos have o has. Has. Perfecto, usamos has. O sea, ya podemos completar la oración. Pedro has two comics. He has two comics. Now we jump into the negative part. Ahora vamos a ver todo lo relevante a la parte negativa. Les quiero explicar que para poder negar este tipo de oraciones con have en el presente simple únicamente, usamos algo llamado el auxiliar do, que aquí lo tenemos como lo pueden ver. Les quiero explicar que este verbo por sí solo significa hacer, pero en este específico momento usamos este auxiliar que en realidad no significa hacer, solo lo usamos para que nos ayude a poder negar este tipo de oraciones. Do lo separamos en dos partes, dependiendo del pronombre personal que estemos usando en la oración. Para estos pronombres que tenemos aquí, que es el mismo grupo que en el afirmativo, I, you, we y they, vamos a usar don't para negar, don't, que vendría siendo la contracción entre nuestro auxiliar do más not. Do not, don't. I don't, you don't, we don't, they don't. Ahora pasamos al siguiente grupo, que vendría siendo doesn't, doesn't, que es el auxiliar do en tercera persona, does. Does más not, doesn't. Lo vamos a usar con los pronombres he, she,
o bien con el pronombre it. Estos dos grupos son los mismos que en el afirmativo para que no se pierdan. Entonces, he doesn't, she doesn't, it doesn't. Ahora vamos a ver ejemplos sencillos en los que vamos a aplicar ya sea don't o doesn't. Entonces, nuestra primera oración es Joanna have a new DVD. Joanna, un nuevo DVD. Entonces, si en vez de decir Joanna ponemos su pronombre personal, sería she, porque estamos hablando de una mujer. Entonces, si es una mujer, si el pronombre personal es she, utilizaríamos don't o utilizaríamos doesn't. Doesn't. Exacto. Joanna doesn't have a new DVD. Ahora vamos a la segunda oración. We have a computer. Nosotros, una computadora. Entonces, para el pronombre personal we, nosotros, utilizaríamos don't o utilizaríamos doesn't. Don't. Excelente. Para el pronombre we utilizamos don't. We don't have a computer. Nosotros no tenemos una computadora. La tercera oración. Ramón y Pedro have a TV. Ramón y Pedro una televisión. Entonces, si nosotros venimos y cambiamos estos nombres propios a pronombre personal, vendría siendo they. Ramón y Pedro, they. Entonces, para el pronombre personal they, utilizamos don't o utilizamos doesn't. Don't. Exacto. Para el pronombre they, utilizamos don't. Joanna doesn't have a new DVD. We don't have a computer. Ramón and Pedro don't have a TV. Finally, we are in the last step of this topic. Ahora ya llegamos a la parte final de este tema y es básicamente crear oraciones y las respuestas cortas. La estructura es muy sencilla. Al principio de la oración vamos a colocar, a escribir o a decir nuestro auxiliar do, que ya saben, puede ser do o puede ser das según el pronombre personal. Seguido de eso, nuestro pronombre personal, luego nuestro verbo en cuestión es have y al final un complemento para que la oración tenga sentido. Vamos a ver un pequeño ejemplo y después vamos a completar estas dos preguntas. Does Joanna have a new DVD? Does, el auxiliar, nuestro pronombre personal o nuestro nombre propio, Joanna, que vendría siendo she, nuestro verbo have y el complemento a new DVD. Does Joanna have a new DVD? ¿Joanna tiene un nuevo DVD? Estamos preguntando. Excelente. Ahora vamos a ver los dos ejemplos. Aquí vendría nuestro auxiliar que depende, ya saben, de nuestro pronombre o de nuestro nombre personal. Pedro have a blue jean. Entonces, estamos preguntando que si Pedro tiene un nuevo pantalón azul. Entonces, según lo que hemos estudiado y aprendido, vamos a usar el auxiliar do o el auxiliar does. Does. Exacto, utilizamos el auxiliar does. Y la oración sería, Does Pedro have a blue jean? Excelente. Ahora, la última oración. Sofía and Lucía have a jacket. Estamos preguntando que si Sofía y Lucía tienen una chaqueta. Entonces, ya sabemos, si cambiamos estos nombres propios al pronombre personal, vendría siendo they. Entonces, para nuestro pronombre they, utilizamos el auxiliar do o das. Do. Utilizamos el auxiliar do. Excelente. Ahora veremos rápidamente cómo dar respuestas simples y cortas a estas oraciones.
Quise dejar la misma oración de las preguntas pasadas y vamos a ver la estructura para dar respuestas. Entonces, están las dos variantes, ya si queremos negar la oración o si la queremos afirmar, ya vendría siendo muy personal. Luego, el pronombre personal y al final nuestro auxiliar que depende del pronombre personal. Como pueden ver en la estructura, para dar respuestas, primero es el pronombre y después el auxiliar. Pero para hacer preguntas es primero el auxiliar y luego el pronombre para que lo tengan en mente. Entonces, miremos esta pregunta. Does Joanna have a new DVD? Joanna tiene un nuevo DVD. Entonces, supongamos que Joanna en realidad sí tiene un nuevo DVD. Entonces, vamos a usar esta estructura para dar nuestra respuesta. Entonces, primero sería yes. Nuestro pronombre personal, que es she. Pero si no queremos poner el pronombre, perfectamente ponemos el nombre propio, no importa. Yes, she. Y ahora nuestro auxiliar. Nuestro auxiliar para ella es does, como lo pueden ver en la pregunta. Yes, she does. Does Joanna have a new DVD? Yes, she does. Sí, ella tiene un nuevo DVD, se sobreentiende. Ahora, si la queremos negar, lo contrario. En vez de yes, pondríamos no. No, nuestro pronombre y nuestro auxiliar, does. Pero como vamos a negar, recuerden que sería doesn't, does not. Listo, ahora vemos un último ejemplo. Aquí tenemos esta pregunta. Do they have a computer? Do they have a computer? Ellos tienen una computadora, estamos preguntando. Entonces tenemos las dos posibles respuestas. Yes, they do. O bien, no, they don't. Recuerden que aquí está la estructura, que es muy simple. Solo tienen que aprenderse los pasos. Hemos llegado al final de esta lección, alegremente. Recuerden que siempre les dejo un PDF al final de esta web por si tienen duda o por si quieren tener guardado ese PDF, por si quieren estudiarlo más adelante. Recuerden que este tema es muy importante y que siempre vale la pena estar revisando y aprendiendo nuevas cosas. Thank you guys for watching. Thank you for staying here. And remember that if you have any trouble, you can reach me out or you can download the PDF that I made for you. Thanks for watching and take care.